Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento a la palabra. Bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, jubilosos. Y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. No se olviden que ya estaban de vuelta en Canaán. Alababan a Dios porque Dios los había libertado. Y los levitas Jesúa, Bani, Serebía, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azaría, Josabet, Anán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: días santos a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Y hermanos, esta es la primera reacción. Porque la ley de Dios conmueve el corazón del pecador. Con dos sentimientos y con dos convicciones que producen esos sentimientos. La convicción de culpa y de pecado, y la convicción del amor de Dios perdonador. El pueblo entonces estaba conmovido por lo que escuchaba. Pero yo quisiera destacar la labor de aquellos que debían presentar al pueblo la enseñanza. Ellos debían hacer entender al pueblo que la ley tiene un propósito: mostrar la condición, pero no para tristeza, sino para alegría. Por eso ellos dijeron: no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque días santos a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo: callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Qué hermosura, hermano, ¿eh? Y cuando yo pienso en estas palabras que le habían enseñado, mi mente viene inmediatamente al capítulo, creo que es 24 de Lucas, cuando el Señor Jesús ha resucitado y se encuentra en el camino a Maús con algunos discípulos, con dos de ellos. En el versículo 13 del capítulo 24 de Lucas dice: y he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Dice el versículo 15 que Jesús se acercó a ellos, pero no le reconocieron, caminaba con ellos, pero no se dieron cuenta, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. O sea, estaban tan tristes, tan agobiados, que no podían discernir que estaba el Señor al lado de ellos. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Miren, parece el eco del libro de Nehemías, ¿no? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho.
¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas sin entrar en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y el versículo 32 dice, y se decían uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Hermanos, la tarea de todo predicador es esta: presentar al Salvador en todas las escrituras. Pero yo vuelvo a insistir, Jesús, para presentarse en las escrituras, empezó desde Moisés. Qué interesante, ¿no? No empezó hablando de la cruz, meramente, sino empezó hablando desde la necesidad hasta la satisfacción. Así empezó. ¿Por qué esto es tan importante? Porque el problema del ser humano, hermanos, a mi juicio, y creo que a juicio de las escrituras, así lo entiendo yo, es que cree que el problema del pecado está fuera de él. Ese es el problema. Así que, a menos que se dé cuenta que el problema está dentro de él, no aceptará un Salvador. Creerá que puede ser su propio Salvador. Cuando hablo de un Salvador, estoy hablando de un Salvador completo, de un Salvador que le ayude, de un Salvador que esté en lugar de él, no alguien que le ayude a algo, sino un Salvador, no un ayudador. Así que Pablo entendió la necesidad de un Salvador, como dice allí en Romanos. Les invito a que busquemos Romanos, el capítulo 7 y versículo 7. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. O sea, no tendrás deseos pecaminosos, ¿no? Fíjese qué interesante, ¿no? La ley lo que manifiesta es lo que hay en el corazón del hombre. Fíjese que Pablo no dice, yo no conocería los pecados si la ley no dijera tales, tales mandamientos. Dice, no, yo no conocería el pecado si la ley no dijera no codiciarás. Y toma, ¿y a dónde está apuntando? El corazón del hombre. Yo necesito la ley para conocer que el pecado mora en mí y que yo soy un esclavo del pecado, vendido al pecado, para que no llegue nunca a la conclusión de que soy libre en mí mismo. Esto tanto para el creyente como para el no creyente. Porque Pablo después sigue hablando y dice que el pecado mora en mí. Y sigue diciendo que el mal está en mí. Y es el apóstol Pablo el que está hablando. Ahora, ¿por qué esto es tan importante para el creyente? ¿Y qué relación tiene con el juicio? Hay una tendencia en todos nosotros, que es producto del pecado, a la confianza en la naturaleza carnal, a la confianza en lo que Dios ha hecho en nosotros, a la confianza en que el conocimiento intelectual de las cosas nos ha cambiado y ya no somos los mismos. Esa confianza es la que hace que después abandonemos poco a poco a Dios y a sus mandatos como la referencia a tomar en cuenta para saber lo que es pecado, lo que está bien y lo que está mal. Entonces terminamos por consultarnos a nosotros mismos. Para mantener a raya esto, el Señor lo que ha hecho es levantar la ley. Es necesario.
Y dentro de la ley que Dios ha establecido, Dios ha levantado el sábado, que es el tiempo santo y especial que Dios tiene para recordarnos que nos ha libertado Él y que éramos esclavos, y que somos esclavos del pecado a menos que Él mantenga a raya el pecado. Dios nos ha libertado en Cristo. Nuestra única confianza y seguridad reside en la justicia perfecta de Jesús y en la omnipotencia, o sea, el poder de Dios, para mantener a raya el pecado que nos acosa. ¿Que está dónde? En nosotros mismos. Saben que ese peligro es algo que es permanente para nosotros. Por eso no debemos menospreciar los mandatos de Dios. Hay una tendencia a obedecer a Dios, pero no como Dios dice. Y esa tendencia a obedecer a Dios, pero no como Dios dice, es ese pecado. Solamente que se disfraza de santidad. Porque dice el apóstol Santiago que el que peca en un punto es hecho culpable de todos. Y uno dice, ¿por qué razón dirá esto Santiago? Que el que peca en un punto es hecho culpado de todos. Hermanos, muy sencillo es esto. Porque en realidad, en un punto que nosotros disputamos la autoridad de Dios, en realidad nosotros discutimos la autoridad de Dios y la dejamos de lado. Cuando hablo de autoridad no estoy hablando de autoritarismo ni imposición. Estoy hablando de aquel que sabe. Porque sabe lo que es mejor para nuestras vidas y porque nos ama. Cuando yo discuto eso, entré en el camino del desastre. Eva se convenció a sí misma que no podían derivar de comer un fruto tan pequeño, de una cosa tan pequeñita como era eso, de una desobediencia tan pequeña como era eso, podía derivar la muerte. Pero eso era nada menos que la desobediencia a la ley del Dios del cielo y erigirse en autoridad en lugar del Dios del cielo. Nada más que eso, ni nada menos. Ahora, esa es una amonestación para nosotros. No nos vamos a salvar a través de la obediencia de las cosas. Pero el problema es el principio que está detrás en la desobediencia. Es el principio de la disputa acerca de la autoridad de Dios o no. Ese es el punto. Por lo tanto, si yo disputo la autoridad de Dios, también estoy desconfiando de su sabiduría y hasta de su amor. ¿Y saben qué pienso? Que por esa razón Dios puso el sábado. Fíjense que el sábado, en realidad, no pareciera ser a ver si puedo, un mandamiento moral. No pareciera ser un mandamiento moral. Y sin embargo está en el medio de la ley moral. Pareciera que el sábado en realidad tuviera que ver con ciertas formas, el culto, el disponer de más tiempo, pero no tiene que ver con lo moral. Pero se duda que el pecado es un problema moral. ¿Por qué Dios puso el sábado? Si el sábado es un problema moral, si el pecado es un problema moral. Porque está en medio de la ley. Porque Dios está diciendo allí que no guardar el sábado como día de reposo, como Él ha dicho que debo hacerlo. Eso dice en Isaías 58, ¿no? Como Él ha dicho. Vamos a leerlo lo que dice. Isaías 58. Si retrajeres el día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos,
ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Hermanos, normalmente cuando nosotros leemos que Dios dijo, toda el alma que violara el sábado morirá, por ejemplo, en el Antiguo Testamento. Y en estas palabras que dice, si tú hicieres esto, entonces te deleitarás, nosotros generalmente asociamos con que Dios va a producir o la muerte o la vida. Pero lo que Dios aquí está es describiendo lo que va a suceder. Él está describiendo lo que va a suceder. Ese es el punto. Por eso el sábado en realidad juega el papel de probar al pueblo de Dios, no para que Dios conozca, sino para que el pueblo de Dios conozca hacia dónde se está inclinando su corazón, si a la autoridad de Dios o a su propia autoridad. Y Dios dice, si te inclinas a tu propia autoridad, entonces hablarás tus palabras, tendrás tus propios pensamientos y harás las cosas que se te ocurren. Te matarás. ¿Y saben que el sábado estaba en el Edén? Es el único mandamiento que se menciona en el Edén, antes que el hombre cayera en el pecado. Porque la rebeldía acerca de la confianza en la autoridad de Dios lleva a la violación del día de reposo. Ahora, aceptar otra vez la autoridad de la vida lleva al descanso del día de reposo. Y no estoy hablando a descansar, sino al descanso en el día de reposo. El descanso en el día de reposo trae por lo tanto, el descanso en Dios trae por lo tanto el gozo y la paz al corazón. Eso es lo que Dios está diciendo acá. Si ustedes leen Isaías 58 van a ver que antes Dios habla acerca del verdadero ayuno. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no entendemos el Evangelio, sí, leemos la ley, ¿no es cierto?, que nos dice el mandato, y vemos nuestra condenación. Leemos el Evangelio, que nos dice que somos salvos en Cristo. Si nosotros no entendemos eso, entonces nuestra vida y nuestro sábado no va a ser un sábado de reposo, sino un sábado de lamento. Y esto es lo que pasaba en el antiguo Israel. Los israelitas se pasaban lamentando, peleándose entre ellos, agresión, ¿no es cierto? Fíjense qué importante todo esto. Todo era un conjunto de cosas que Dios quería darle a los israelitas para que fueran felices entre ellos, y en esa parte jugaba un papel muy importante para mantener lo que ya tenían, el reposo en el día del Señor. Para gozar lo que Dios ya le había dado, el reposo en el día del Señor. Porque Dios le dio el reposo a Israel después que lo sacó de Egipto. El sábado, Dios le dio a Israel después que lo sacó de Egipto y se los recordó. Mejor dicho, ya estaba, ¿no?, desde la eternidad, pero se los recordó después que lo libertó. Y le dijo que parte del disfrute y de la seguridad de su libertad estribaba en guardar el día de reposo. Miren, interesante. ¿Por qué? ¿Porque era un día? No, porque el día de reposo les recordaba que habían sido libertados, que eran hijos de Dios. Recordaba que podían confiar en la autoridad de su Padre, ¿no? Y renovaban cada sábado la seguridad en el amor de su Padre y la confianza en dejarse guiar por Él. Ese era el propósito. ¿Cuál es el peligro para nosotros? El peligro para nosotros es nuestra soberbia. La soberbia de Usa. Usa era levita y era uno de los que tenía que conducir el arca de Dios. Cuando el arca pasó bamboleándose en un carro, cosa que Dios no había indicado que se hiciera de esta manera. ¿Ustedes recuerdan cómo debían llevar los levitas el arca de Dios? ¿Cómo? Había que llevarla con varas largas y ellos debían solamente cargar las varas, pero no debían tocar el arca.
los levitas. Pero Usa y David y todo el pueblo llevaron el arca en un carro. Menospreciaron la autoridad de Dios, primero. Y lo que había en el corazón se manifestó en Usa. Porque Usa tocó el arca como quien toca las cosas sagradas como si fueran comunes. Porque él estaba haciendo todo igual. Echaba en sus espaldas, como dice el Salmo 50, la corrección. Echó en sus espaldas. ¿Y qué pasó con Usa? Murió. Tenía razón el Señor, se mató él, ¿no es cierto? No fue porque él no aceptó el juicio de Dios sobre las cosas. Como nosotros no aceptamos el juicio de Dios sobre las cosas, y por lo tanto no aceptamos el sustituto de Dios, entonces toda la fuerza del pecado cae sobre nosotros mismos. Y eso es lo que le pasó a Usa. Quedó como una amonestación para nosotros. No hay cosas pequeñas. Las cosas son como Dios dice o no son. Hay un gran peligro para nosotros preciar los mandatos de Dios en los detalles de las cosas. Porque cuando Dios dice detalles, lo dice para nuestro beneficio y para nuestra felicidad. Y eso lo hace, fíjense, específicamente, hoy que hablo de sábado, en el día de reposo. Cuando le dice a Israel, no hagas tal cosa, prepárate así, no hagas tal otra, ¿no es cierto? Deleita. Entonces te deleitarás en Jehová. Te deleitarás en Jehová. Para deleitarte en Jehová, haz lo que yo te digo. Para tener paz, haz lo que yo te digo. Para gozarte en el Salvador que tienes, haz lo que yo te digo. Si tú no haces lo que yo te digo, no encontrarás paz, no encontrarás deleite en Dios. ¿Y entonces qué va a hacer? El que no encuentra deleite en Dios, ¿qué hace? Busca alternativas, ¿no? ¿Y qué sucede cuando busca alternativas? ¿Es feliz? Se destruye. Fíjense, hermanos, que entonces Dios pone la ley para llevarnos a Cristo. ¿No es cierto? Y el mandato para mantenernos en Cristo. ¿No? Para mantenernos en Cristo. Porque la ley sigue cumpliendo la misma función, la de mostrarnos que somos impotentes para satisfacer plenamente todas las cosas, pero al mismo tiempo, en el caso del día de reposo, para recordarnos que encontramos reposo en aquel que es nuestra justicia. Y entonces nos deleitamos. Nos guarda de la soberbia del corazón, que se quiere manifestar como justo, y nos guarda de la incredulidad, que piensa que Dios no puede acoger a aquellos que son los pecadores. Y además nos guarda de todas esas elucubraciones mentales que nosotros hacemos para racionalizar el pecado. Ahora, todo lo que Dios nos ha dado son bendiciones. Pero no podemos jugar con el pecado. No se puede jugar con el pecado. Algunos hablan de que no se puede jugar con la misericordia de Dios, ¿no es cierto? Hermanos, Dios nunca se va a cansar de perdonarnos, porque ya nos perdonó. Hace 2000 años que nos perdonó todos nuestros pecados. El problema es que nosotros nos podemos endurecer contra ese amor de Dios que nos quiere acoger y nos quiere dar reposo y paz. Que Dios nos bendiga para que, como el pueblo de Israel, en el tiempo de Nehemías, la lectura de la ley nos traiga a nosotros gozo y alegría y produzca también en el pueblo lo que produjo después.